Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Vamos a leer el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Puede tomar asiento. Amén. Y el título de la predicación se llama Gozo en las tribulaciones. Gloria a ti, Jesús. Gozo en las tribulaciones. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna buena noticia recientemente? ¿Alguien recibió una buena noticia? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió feliz? ¿Pudo experimentar esa sensación de satisfacción por algo bueno que sucedió? Bueno, la felicidad es algo bueno y sano para nosotros, y esta se produce cuando las circunstancias son favorables. Una definición de felicidad es un estado emocional donde hay una sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento temporal de satisfacción donde no hay sufrimiento o necesidades que apremien. La felicidad, en pocas palabras, se da en momentos donde las circunstancias externas son buenas y favorables y hay ausencia de sufrimiento. Todos hemos experimentado felicidad. ¿Cuántos lo han experimentado? Pero hoy quiero hablarte de otra palabra que pudiera ser parecida a la felicidad, pero no lo es, y es la palabra gozo. Y el gozo en la Biblia es más que un estado emocional, es algo inexplicable y contrario a la lógica humana, y que se puede producir aún en las tribulaciones más terribles que podamos imaginarnos. Aún en los momentos de dolor más inexplicables, el gozo de Dios puede aún desconcertar a aquellos que son testigos de cómo un hijo o una hija de Dios tiene ciertas reacciones ante el sufrimiento y ciertas actitudes que no son las naturales, sino como vienen de Dios. Una persona puede incluso pensar que aquel hijo de Dios que experimenta gozo, el cual viene de Dios, es una locura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo que yo cuando me convertí a Cristo, como a los 6 meses de ser cristiano, estaba recién empacadito, estaba calientito todavía, estaba recién salido del horno. Me acababa de convertir. Y recuerdo que en una ocasión nos avisan por el grupo de jóvenes en la iglesia donde yo nací, que uno de los jóvenes había muerto, había partido con el Señor. Recuerdo que fuimos a dar el pésame, los pastores, el grupo de alabanza, fuimos todos a ver al joven, a ver a la familia. Pero hubo un hecho que me sorprendió demasiado y me desconcertó hasta cierto punto, porque yo no conocía de Dios, yo no sabía realmente lo que me había metido, no estaba muy consciente. Y es que de repente el grupo de alabanza comienza a cantar alabanza y adoración en medio del sufrimiento. Yo pensé, ¿qué está pasando? ¿Acaso no sienten dolor, no sienten tristeza? ¿Por qué adoran? ¿Por qué hay jubileo? Y me pregunté, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde surge el gozo en momentos de tristeza? ¿De dónde surge el gozo cuando alguien murió, cuando alguien partió de esta tierra? Y aunque hubo un momento de solemnidad y reverencia por la persona que partió, de repente de las mismas personas, y me acuerdo que vi a su mamá, a su papá y a sus hermanos llorando por un momento, dolidos, pero de repente de ellos mismos comenzó a brotar de sus labios adoración al Señor. De repente de ellos mismos comenzó a brotar exaltación a Cristo. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona, una mamá, unos hermanos que pierden a alguien, de repente del mismo corazón donde hubo tristeza por un momento, están experimentando un gozo que es inexplicable?
Nunca se me va a olvidar el versículo que leyeron y que en ese momento no entendí para nada. Primera de Tesalonicenses 4:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes cristianos que han muerto, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entendí que los hermanos sintieron dolor y tristeza por la pérdida de su hijo, pero había algo que estaba por sobre ese dolor, había algo que brotaba de su interior por sobre ese dolor, y es que ellos tenían una esperanza que sobrepasó el dolor y la aflicción, y que convirtió ese dolor y esa aflicción en gozo, en adoración, en exaltación a Cristo. Por eso la palabra dice que cuando nosotros perdemos a alguien, no es que no nos vamos a entristecer, no es que no vamos a sentir dolor, sino dice Pablo a los tesalonicenses que nuestra tristeza no debe ser como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza, y la muerte no es el final de nuestro camino, la muerte es el puente a la verdadera vida. En realidad, Amén. ¿cuántos dicen amén? La esperanza que ellos experimentaron hizo que de sus labios brotaran palabras de adoración. Ellos lo entendieron, aunque yo no lo entendí en ese momento. ¿Es posible experimentar este gozo en medio del dolor? Amén, gloria a Dios. Para el mundo, ir a un sepelio cristiano es una locura. No lo van a entender. No van a entender por qué la persona que recién acaba de perder un familiar manda que venga la alabanza y adore. No lo va a entender. Es una locura para el hombre, es ilógico, es inexplicable. Pero los papás de Marco y sus hermanos entendieron lo que dice Romanos 8:35 al 39. Y dice la palabra: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. ¿Qué es lo que te separa del amor de Cristo? Hambre, desnudez o peligro o espada. Y dice la Biblia: antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte misma, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, en ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni la misma muerte nos separa del Creador de los cielos, ni la muerte nos separa, ni el hambre, ni la tribulación. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Yo no sé qué estás pasando ahorita. No sé cuál sea tu tribulación, tu lucha, tu angustia, tu pesadez, tu enfermedad, tu tristeza, tu desánimo. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que nada de eso debe separarte de la presencia de Cristo. Nada, ni la misma muerte nos puede separar del Creador de los cielos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Gloria a Jesús. Por eso el gozo no tiene que ver con las circunstancias. Y vamos a ver una definición ahí para que podamos entender. Dice que el gozo proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y es una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y póngale ahí atención, dice, y no está regulado, no está determinado por las circunstancias o emociones, sino que es algo profundo y permanente que se manifiesta aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Note la diferencia. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo que viene de Dios no tiene que ver con lo que pasa a mi alrededor, sino tiene que ver con la convicción, con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Que produce en mí algo que es sobrenatural, no es lógico, no
no es coherente con lo que piensan las personas, pero que es producido porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso a veces cuando alguien pide un trabajo y es cristiano dice, Dios me va a dar otro mejor. Amén. ¿Cómo? A ver, te acaban de correr. Amén. Por eso es cuando pasamos escasez y decimos nosotros, Dios proveerá. Así es. ¿Verdad? Así es. Cuando estamos en enfermedad, Dios tiene la última palabra. Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo el gozo es una realidad en nuestra vida? Y cómo el gozo puede cambiar la atmósfera. Y no solamente el gozo cambia nuestra vida, sino puede afectar la vida de aquellos que nos rodean. Porque cuando una persona te ve y ve que hay gozo a pesar de que te acaba de despedir, esa persona va a querer saber por qué tú eres así. Te va a decir, oye, pues tú estás loco, te acaba de despedir, tienes hijos, tienes familia. Y tú cuando le dices que yo tengo un Dios que me provee, Amén. un Dios que abrirá otras puertas, porque las puertas que abre Dios, nadie las cierra. Y yo confío que aunque me corrieron, yo sé que Dios no me va a dejar. Gloria a Dios. Así Y te conviertes en un puente que puede atraer a las personas a Cristo. El gozo, hermanos, no solamente transforma y afecta a nuestra persona, va a afectar nuestro entorno y será un canal por el cual podamos compartir el Evangelio de Cristo. Por eso cuando tengas situaciones difíciles, hermano, no venga con la cara. No, hermano, brinque y salte y diga, yo confío en Dios, yo estoy con Dios y sé que Dios es bueno y que todas las cosas que están pasando van a obrar para bien. Yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, pero la Biblia dice que a los que aman todas las cosas obran para su bien. Y aunque te digan loco, no importa. Tal vez sí lo estamos, ¿verdad? Así es. Pero creemos en la palabra de Dios y creemos lo que Dios dice en su palabra. Y hoy vamos a ver tres cosas acerca del gozo. Y lo primero que vamos a aprender hoy es cuál es la fuente, de dónde viene este gozo inexplicable, de dónde surge el gozo que de repente se puede ver real. Y la primera fuente de gozo es el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, es el anuncio del medio tiempo, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fuente de gozo radica en el Espíritu de Dios. Podemos decir que no es algo que viene de nosotros, no es algo natural, sino más bien es algo sobrenatural, que no tiene explicación y que a lo mejor no tendríamos una definición exacta, pero el gozo es innegable. Cuando tú eres testigo de que un hijo, una hija de Dios muestra gozo en una adversidad, puedes ratificar que se puede experimentar gozo aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es algo que viene del Espíritu Santo. Y no es que no experimentemos tristeza, no es que no experimentemos dolor, desánimo, pues somos seres humanos y son emociones que hay en nosotros, también puestas por Dios. Porque si usted el libro de Salmos, usted se dará cuenta cómo habla tristeza, aflicción, amargura, son emociones que están en nosotros. Sin embargo, el gozo está debe estar por sobre esas emociones. No debe permitir que la aflicción tome el control de su vida, ni el dolor controle sus acciones. No debe permitir que esa emoción sea más grande que el gozo que viene del Espíritu Santo. En Lucas 10:21, la Nueva Traducción Viviente dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo
del Espíritu Santo. Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando fue bautizado por el Espíritu, cuando fue bautizado por Juan y vino el Espíritu Santo, lo llenó, y que después fue al desierto para ser tentado por el Espíritu de Dios. Pero dice en el mismo Evangelio de Lucas que Él regresó en el poder del Espíritu de Dios. Él regresó lleno del Espíritu de Dios. Y es el mismo Espíritu que ponía el gozo dentro de Él. Así es que si tú te llamas cristiano y el Espíritu Santo habita dentro de ti, debemos de pedirle: ayúdanos a mostrar el gozo que solamente tú puedes dar. El gozo es una realidad. Y es por el Espíritu de Dios que el gozo puede manifestarse en nuestras vidas. Y la segunda fuente del gozo es la misma presencia de Dios. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Y luego dice: en tu presencia hay que plenitud de gozo. Aleluya. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que aunque pasemos tribulación, en la presencia de Dios todo cambia? Aleluya. ¿No pudieron percibirlo ahorita que estábamos adorando? ¿Se acordó de sus problemas? Así es. ¿Se acordó de su enfermedad? ¿De sus luchas? Estar en la presencia de Dios cambia todo. Cuando estamos en ella es como estar protegidos por un gigante fuerte y poderoso. Es sentirse perdonado aunque otros te juzguen. Es sentirse amado de manera incondicional. Es donde nuestra tristeza se convierte en gozo. Es donde la soledad desaparece y la desesperación y la angustia se desvanecen. Es un refugio para el cansado, para el desanimado. Es un lugar donde te sientes que todo lo puedes porque Dios está contigo. Es un lugar donde recibes fuerza, donde recibes ánimo y esperanza. Es un lugar cálido y hermoso donde podemos entrar como hijos de Dios. Amo estar en la presencia de Dios. En mi vida como ser humano tengo muchos deseos y anhelos. Pero si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que no hay otra cosa que se pueda comparar a estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo tengo anhelos como ser humano, como padre, como hijo. Pero algo he aprendido, que estar en la presencia de Dios no tiene comparación en esta tierra. Dijo el salmista David, Salmo 84:10, porque es mejor estar un solo día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la presencia de Dios que estar en cualquier otro lugar. Hoy tal vez pudiera estar ahí en Cancún con una playa y un negro echándote aire y unos cocos y muchos están de vacaciones ahorita, ¿no? Muchos salieron y a lo mejor quisiéramos estar ahí, ¿no? Somos seres humanos, también necesitamos vacaciones. Pero he entendido que Dios tiene tiempo para todo y que aún tendrá tiempo para que nos pueda dar un tiempo de recreación. Eso es sano, hermano. Si usted no se ha ido de vacaciones con su familia, busque el tiempo para que busque ese momento. Eso es bueno. Pero también he aprendido que estar en la presencia de Dios no tiene igual. No hay nada que se compare con estar en la presencia de Dios. Yo no sé usted en su propia experiencia personal, pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, no me importa nada más. No sé lo que pasa alrededor, no sé si la gente está adorando, no sé si yo cuando entro en la presencia de Dios, no me interesa otra cosa que estar disfrutando de su presencia. No me importa qué pasa alrededor, pero es algo que yo he experimentado aún en los momentos más difíciles de mi vida. Por eso es importante entender que la fuente del gozo viene ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. ¿Y de dónde más? De estar en su presencia.
Muchas personas allá afuera buscan la felicidad. El cristiano no ha sido llamado a ser feliz. El cristiano ha sido llamado a experimentar el gozo de Dios. Porque la felicidad está regulada por las situaciones que cambian cada momento. Hoy podemos tener abundancia y mañana no podemos tener nada. Hoy podemos estar bien de salud y mañana tener gripa y estar tirados en la cama, ¿cierto o no? Las circunstancias cambian y la felicidad que está sujeta a mis emociones y a lo que siento y a lo que veo va a hacer que nos frustremos. Pero si tú depositas en esta mañana tu vida y tus cargas en la presencia de Dios y le pides que te dé ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, entonces, aun cuando tú estés enfermo, tendrás la capacidad de adorar a Dios. ¿Cierto o no? No va a importar lo que pasa afuera, porque no está determinado por lo que hay afuera, sino por lo que hay adentro de nosotros. Y eso es al Espíritu de Dios. Amén. Muchos buscan la felicidad, pero la felicidad es pasajera. Y el gozo del Señor no viene por ciertas circunstancias. El gozo de Dios no viene porque cumplas proyectos, metas. El gozo de Dios no viene por estar con una persona. De ahí no viene el gozo. El gozo de Dios no viene por las riquezas materiales. No viene por tener un buen físico o una buena apariencia. De ahí no viene el gozo. El gozo no viene de tener una posición social o ministerial. Tampoco de ahí viene el gozo. El gozo no viene de tener bienes materiales. La verdadera plenitud de una persona solamente será completa cuando esa persona entienda que en Dios está completa, que en Dios lo tiene todo, que a lo mejor tu familia te abandona, tus hijos, tus hermanos, pero dice la Biblia que aunque padre y madre me dejare, con todo eso Dios me recogerá. Con todos los que no quieran tal vez involucrarse en tu vida, con todo eso Dios está contigo. Amén. ¿De dónde viene el gozo entonces, hermano? Del poder de Dios. De su presencia. Gloria a ti, Jesús. Por eso, como segundo punto, el gozo es algo que se cultiva. El gozo del Señor se cultiva. Ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón, eres consciente de la presencia de Dios, pero es importante resaltar que esa relación con el Espíritu de Dios se cultiva día a día, en una comunión permanente que te ayuda a desarrollar gozo cuando tú te vayas a encontrar con las diferentes adversidades de la vida. Es algo que tenemos que nosotros poner un esfuerzo de nuestra parte para tener esa comunión con el Espíritu de Dios y en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos cultivar el gozo? De dos maneras: por medio de la palabra de Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú conoces a Dios a través de la palabra, vas a desarrollar una confianza inquebrantable o una confianza a prueba de pruebas, a prueba de tribulaciones. Vas a desarrollar una confianza al conocer quién es Dios, cuando tú conozcas sus atributos, cuando tú sepas que Él es fiel, que Él es eterno, que Él es misericordioso. Vas a aprender a desarrollar una confianza en la persona de Cristo. Aun cuando las tormentas golpeen tu barca, vas a tener claro que si Jesús va contigo, a Él va a decirle a la tormenta: detente, porque mi hijo va en esta barca y yo tengo un propósito para su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú conoces a Dios y sabes que Él es fiel y que Él será la única persona que jamás te va a fallar. Yo te voy a fallar. Tus padres te van a fallar.
Tus hijos te van a fallar. Los líderes te van a fallar. Pero hay alguien que jamás retrocederá contigo. Hay alguien que jamás te dejará de amar a pesar de lo que eres y a pesar de tus fracasos, a pesar de tus errores. Hay alguien que te ama desde la eternidad y es importante conocerlo, porque cuando vengan las tribulaciones, como Pedro dijo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde correré? ¿A dónde huiré? Si no es a tu presencia, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Al primer lugar donde tú debes ir es a la presencia de Dios. No vayas a correr a los hombres. Los hombres te vamos a fallar y te vas a frustrar cuando te fallen. Pero eso no significa que debe haber hombres confiables, ¿verdad? Debe haber. Pero yo lo que te estoy diciendo es que hay alguien que no falla. Hay alguien que es fiel a pesar de cualquiera que sea tu situación. ¿Y cómo lo vas a saber? Escudriñando las Escrituras. Pero también tienes que cultivar ese gozo a través de la oración. Cuando estás expuesto a la presencia de Dios constantemente, serás fortalecido para las pruebas que presentes. Cuando en la oración dejas tus cargas en la presencia de Dios y le pidas que el gozo se manifieste en tu vida, aún en las peores circunstancias, tú lo vas a poder vivir. En el momento que pasamos tiempo con Dios, el gozo florece con más fuerza y te lleva a buscar a Dios por convicción y no por emoción, no ni siquiera por bendición, no ni siquiera por las promesas y los beneficios que tienes como hijo de Dios. Cuando tú aprendes a buscar a Dios porque Él es Dios y porque Él es digno de toda adoración, aunque no haya pan ni peces, aunque no haya bendiciones, tu fe será inconmovible y tú permanecerás en la roca parado. Aun cuando vengan las tempestades, tú permanecerás de pie. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos como cristianos? Aprender a buscar de Dios por convicción. La convicción es algo sólido, algo firme, algo que no se tambalea por las circunstancias, por la escasez, por la muerte misma, por hambre, por persecución. La convicción te ayuda a permanecer de pie, aunque todos a tu alrededor caigan. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cada uno de nosotros nos volvamos cristianos de convicción. ¿Está lloviendo? No voy a la iglesia. ¿Está haciendo aire? Tampoco voy a la iglesia. ¿Ya se oscureció? Tampoco voy a la iglesia. ¿Me duele la uña? Tampoco voy a la iglesia. Entonces nos convertimos en cristianos circunstanciales. Cristianos que dependen de las circunstancias, pero que no dependen de Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros no hemos aprendido a cultivar en palabra y oración nuestra relación con Dios, el gozo no puede ser manifestado, porque entonces estamos regulados por lo que nos pasa y por lo que sentimos y no por lo que Dios dice. Pablo dice: he aprendido a estar contento, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir ¿en qué? En abundancia. Pero también yo he aprendido a vivir en escasez. Cualquiera que sea mi situación, la gloria es para Cristo. Y tú y yo debemos de aprender a ser cristianos de convicción. Aunque Dios no te provea, búscalo. Aunque Dios no te bendiga,
búscalo. Y en esa búsqueda sincera, en esa búsqueda intencional, Dios abrirá las puertas de los cielos. Porque la palabra dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Convicción fuerte de buscar a Dios porque Él es Dios. ¿Cuántos cristianos no se quedan en sus hogares por el clima? Hay gente que no viene a la iglesia por el clima. ¿Sabe eso? Hay gente que no viene a la iglesia porque no ama a Dios. Tienen más pasión los adolescentes que agarran 5 micros, se van en el metrobús, el cablebús para ir a buscar a una chica, que un cristiano para venir a la iglesia. No los jóvenes cuando tienen novias, voy de aquí hasta Santa Fe, mi hermano. ¿A Santa Fe? Sí, es que yo amo a mi novia, Dios mío. Y la iglesia la tenemos en la vuelta y no llegamos. No es posible, hermanos, que alguien que no tiene a Cristo muestre más pasión por las cosas del mundo que un cristiano que ha conocido el perdón y el amor eterno de Dios lo demuestre con acciones. No es posible. Es triste, pero es la realidad. Y por último, el gozo del Señor está por sobre nuestras tribulaciones. La Biblia enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos habían sido azotados por predicar. Los líderes querían matarlos, había oposición. Ustedes recuerdan y saben que el Evangelio comenzó a ser propagado desde Jerusalén con la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese es el lugar donde comienza a proclamarse la palabra, las buenas nuevas. Y en Hechos 5, Pedro y Juan son llevados a la cárcel. En esa cárcel son librados por un ángel y después son llevados ante el concilio de los ancianos. Hechos capítulo 5, versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Versículo 41: y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y quejándose por los azotes que le dieron. Ellos salieron chillando, ellos salieron diciéndole a Dios: tú eres un Dios de amor, ¿por qué permitiste que me azotara? Ellos salieron en contra de sus hermanos molestos. Dice la palabra que cuando ellos salen del concilio salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre de Jesús. No salieron chillando, no salieron quejándose, no le dijeron: Dios, ¿cómo nosotros por predicar la palabra, por hacer algo bueno, permitiste que nos azotaran? Ahora, los azotes que se daban en ese tiempo no era algo que era a la ligera. Tal vez venían todos marcados, sangrando, cojeando, pero cuando ellos salen del concilio, dice la palabra que salieron gozosos. Y el versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los azotes no fueron suficientes para detener el gozo que había en ellos. Es más, comenzaron a predicar más, comenzaron a hablar más de Cristo. Los azotes y las circunstancias que vivieron no determinaron que ellos se detuvieran para predicar el Evangelio. Y cuando vengan situaciones a tu vida, circunstancias externas, no permitas que esas circunstancias te detengan. Sigue gozoso y sigue buscando la presencia, porque Dios tiene un propósito para tu vida.
Las circunstancias muchas veces hacen que nos detengamos en la vida. Las emociones. Tu estado emocional y mi estado emocional, a veces nos levantamos y decimos, ¿para qué nos levantamos? Nada ha cambiado. Las circunstancias siguen igual. Yo sigo igual. Mi viejo sigue igual. Mi viejita sigue igual. En mi trabajo todo es igual. Y entonces empezamos a caminar por lo que vemos y no por fe. Y cuando caminas por lo que ves, te vas a detener siempre. Pero dice la Biblia que debemos de caminar por fe y no por qué. Y yo añadiría, no camines no solamente por lo que ves, no camines por lo que sientes, porque lo que sientes va a hacer que te detengas. ¿Cómo se siente hoy? Te vas a detener. Por lo que sientes te vas a detener. Por lo que ves te vas a detener. Pero hay un llamado del Señor a tener un gozo inexplicable y que ese gozo esté por sobre las circunstancias o las situaciones de la vida. Otro ejemplo, dice el segundo y el último. Recuerda cuando Pablo y Silas son llevados a la cárcel. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 que ellos fueron severamente azotados y que fueron llevados a una cárcel, a lo profundo de la cárcel, y que les pusieron un cepo. Quiero que imaginen esta escena: Pablo y Silas golpeados en lo profundo de la cárcel. Tal vez había ratas, tal vez el inodoro estaba ahí mismo, excremento. ¿Cómo estaría su estado de ánimo de ellos? ¿Cómo hubiera estado tu estado de ánimo? Señor, ¿qué hago aquí? Pablo es un hombre de fe sorprendente, porque él escribe una carta desde la cárcel también. No desde las playas de Miami, no acostados en un camastri. Oh, filipenses, gozaos, regocíjense. Él escribe una carta desde la cárcel para animar a los creyentes. En Hechos 16, Pablo está con Silas en la cárcel, golpeado, pero hay algo que Pablo no tenía, ni que Silas tampoco, y es que ellos no se dejaron afectar por lo que les pasó, porque dice, pero a medianoche ellos comenzaron a orar, y Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. Es una locura que en medio de una cárcel, golpeados, arrumbados, amarrados de los pies con un cepo, de repente dos hombres que parecen locos comienzan a adorar al Señor, comienzan a levantar alabanza y adoración en medio de las circunstancias más difíciles que alguien pueda vivir. ¿Usted ha estado en una cárcel? Cuando yo fui joven y no era cristiano, en una ocasión estaba en la esquina con unos amigos tomando y que llegan unas patrullas y que nos suben. ¿Y a dónde creen que nos llevaron? A los separos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaban los separos, eso estaba lleno y había una peste, hermano, que se los impregnó hasta los huesos. Y dentro de la misma celda llegaron dos cuates bien locos que empezaron a golpear a todos y empezaron a alardear que venían de un reclusorio. Yo iba con otros 3 amigos y dijimos, cualquier cosa, todos nos vendemos. Espérense. Y dentro de ese lugar estos tipos empezaron a agarrar a 2 teporochos y les dijeron, bésense. ¿Y sabes a qué los obligaron a tener relaciones sexuales allá adentro? Debajo de una banca de piedra. Y yo pude experimentar cosas que dije que yo quedé traumado.
Y yo me imagino a Pablo en una cárcel. No creo que haya sido nada placentero. ¿Y sabe cuántos días estuvo ahí, hermanos? 2 días. Tenía una desesperación por salir. Yo nunca había experimentado algo así. Me sentía asqueroso de mi cuerpo. Me sentía horrible. 2 días encerrado en un separo por andar tomando. Y me voy a la escena de Pablo y digo, golpeado, tal vez lacerado con llagas en toda su espalda, las ratas, amarrado. ¿Cómo Pablo fue capaz de entonar una adoración allá adentro? Y es donde yo me doy cuenta que el gozo de Dios en la vida de Pablo y Silas era una realidad. ¿Cómo pudieron adorar a Dios? ¿Qué cantaron en medio del dolor? ¿Qué cantaron en ese lugar? Que las puertas y toda la cárcel se sacudió y las puertas se abrieron, porque el poder de Dios se manifestó en las circunstancias más difíciles que ellos estaban viviendo. Cuando tú te encuentres en una situación difícil, adora, exalta el nombre de Dios, porque tú no sabes que tu adoración puede hacer que venga una respuesta de parte de Dios. No queja, no quejabanza, no dolor, no chilles, adora al Señor, porque el Dios que nosotros creemos es capaz de abrir cualquier puerta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a pasar momentos difíciles, es una realidad. Tal vez los estás pasando en este momento, tal vez tu ánimo ha decaído, tal vez tus emociones te han controlado, pero es posible tener gozo en medio de las dificultades. ¿Lo ha experimentado alguna vez en su vida eso? ¿Ha experimentado el gozo en medio del dolor usted? ¿Se ha gozado? ¿O cuál ha sido su posición y su actitud cuando la prueba golpea su vida? ¿Queja? ¿Tristeza que controla su corazón y su mente? ¿Desánimo que hace que usted se quede paralizado ahí en la cama? ¿O cuál ha sido su respuesta ante la tribulación? Porque tal vez usted no sabía que hay algo que viene del cielo y es el gozo de Dios, y que te capacita para aun cuando pasen los momentos difíciles, tú puedas levantar una adoración en medio de tu dolor. ¿Usted sabía que la adoración más pura es la que emerge de los problemas más difíciles? La adoración que toca el corazón del Señor, la adoración que mueve el corazón de Dios, no es la adoración que cantamos cuando las cosas están bien. La adoración más pura y que sube con una fragancia, con un olor grato a la presencia de Dios, es cuando tú adoras, cuando te dan un dictamen médico terminal. Ahí adoras con la mejor adoración. Cuando te dijeron que va a haber un divorcio, cuando te dijeron que te corrieron del trabajo, cuando no tienes para comer, cuando estás pasando problemas y comienzas a adorar, tu adoración sube como un olor fragante a la presencia de Dios, que provoca que Dios mueva su mano a tu favor. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Comenzaron a adorar, y ¿qué hizo Dios? ¡Pum! Se abren las cárceles. Y no escaparon, se quedaron ahí, porque el propósito de que ellos hayan sido llevados a la cárcel era para que un carcelero conociera de Cristo. ¿Sabe que las tribulaciones muchas veces son el canal para que otro conozca de Cristo? Tu tribulación, tu dolor, tu sufrimiento se convierte en un testimonio para la gloria de Cristo y un canal donde otros pueden decir, bueno, si esta persona le acaba de pasar esto y lo veo que va a la iglesia, lo veo contento por la calle barriendo, cantando, alabando, que esa persona que tiene,
Yo tengo que conocer al Dios que esta persona busca, porque yo estoy pasando por un problema en mi matrimonio, con mis hijos, y no tengo paz, no tengo gozo, estoy triste, estoy deprimido. Pero cuando yo veo a este hombre y esta mujer, que su actitud es totalmente contraria a la respuesta natural del sufrimiento, entonces tú te vuelves un vaso en las manos de Dios que tiene que publicar, que tiene que anunciar esperanza. Amén. Conclusión. Tal vez hoy estés pasando tribulaciones, desiertos, luchas internas, desánimo, cansancio, apatía, escasez, sequedad. Has perdido las fuerzas, estás perdiendo el gozo de Dios y no sabes qué hacer. El profeta Habacuc dijo palabras que son palabras que podemos tomar el día de hoy. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, que dice Habacuc, con todo lo que me esté pasando, con todo lo que esté sintiendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. Amén. ¿Estás pasando luchas? También nosotros las pasamos. No somos ajenos al dolor que puedas tener. Pero yo quiero decirte que hay algo que sobrepasa el dolor, y es el gozo que viene de Dios. Hoy tú puedes pedirle a Dios que devuelva el gozo a tu vida. Vuelve en mí ese gozo, Dios, aun en medio de las tribulaciones. Y le pido que se ponga de pie. Me gusta mucho lo que dice Romanos, porque es un ejemplo claro de cómo las circunstancias no determinan mi acercamiento a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo comienza a hacer una lista de situaciones que tal vez tú has pasado: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y dice Pablo, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice Pablo asegurando, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga más adelante, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué te separa del Señor hoy? ¿Tu problema? ¿Estás seguro que tu problema es más grande que Dios? ¿Tu enfermedad? ¿Tus emociones? ¿Tus circunstancias? Dice Pablo que no hay nada de eso que nos pueda separar del amor de Dios, y que antes todas estas cosas y las que tú estés viviendo el día de hoy, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Hoy levántate en el nombre de Jesús y no permitas que las circunstancias afecten tu búsqueda y tu adoración. No permitas que tus emociones te controlen, porque te van a llevar a estancarte. No permitas que tus emociones y tus sentimientos gobiernen tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Permite que la convicción y la obra del Espíritu Santo en tu vida
forje una roca sólida sobre la cual tú te pares cada día y estés consciente que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener luchas, que vamos a tener pruebas, porque dice Santiago que nuestra fe tiene que ser probada. Es algo que va a suceder. Tu fe tendrá que ser probada, pero tu fe, dice, produce paciencia, y dice otra versión, produce perseverancia. Cuando tu fe es probada, está Dios obrando en ti para que seas más perseverante. Así es que no te quejes de tu prueba de fe, sino más bien dice, tienes que entender que Dios está produciendo perseverancia en ti. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Y hoy queremos cantar, Señor, hoy queremos reconocer que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, aunque andemos en circunstancias adversas, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque haya tribulación, aflicción, hambre, desnudez, situaciones, Señor, tú estás con nosotros, Dios. Levanta tus manos y adora, porque Él viene para adorar. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Vamos, comienza a buscar de Él su presencia. Quiero estar cerca de ti y adorar.